Marcos 14 y vamos a leer unos 4 versículos, 5, del 48 al 52. Dice la palabra del Señor. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hermanos, en el contexto pues es el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Él se había manifestado claramente como el Mesías. Se había estado en las sinagogas, predicando, en el templo, enseñando abiertamente, sin ningún miedo, sin ningún temor. Pero entonces, cuando lo van a prender a él, lo van a arrestar, van como si él fuese un delincuente. Por eso él dice: yo estuve cada día. ¿Por qué no me cogieron? ¿Por qué no me prendieron? ¿Qué pasó? Miren que en ese momento, cuando él va a ser arrestado, los discípulos huyen y lo dejan solo. Él se queda solo. Hay un temor bien grande de parte de sus discípulos. El Señor había anunciado que iba a entregar su vida, pero sabían los discípulos que caer bajo la sentencia romana, un castigo romano, eso involucraba la crueldad. Por el temor huyen. Y miren cómo un joven que le dice que lo seguía cubierto a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo prendieron, él estaba cubierto con una sábana y huyó desnudo. Entonces vemos cómo el hombre, cuando se aleja del Señor Jesucristo, cuando nos alejamos del Señor, volvemos a nuestra desnudez, volvemos a nuestra vergüenza, alejarse de Cristo Jesús. Es como el perro que vuelve al vómito y como el cerdito recién lavado se va a meter en el fango. Entonces, hermanos, vemos que alejarse de nuestro Señor sería un error gravísimo. Hoy en estos tiempos estamos propensos a recibir falsa doctrina. Gracias al Señor que nos ha puesto en un lugar donde se predica la sana doctrina y se enaltece el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayude y nos guarde para nunca alejarnos de Él y no volver otra vez a nuestra desnudez y a nuestra vergüenza. Y gracias, Padre bendito, por esa obra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Gracias por haber aceptado entregar su vida por todos nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Álvaro, muchísimas gracias. ¿Sí me escucha, verdad? Correcto, sí, señor. Bueno, listo. Bueno, ha pedido la palabra el hermano Oscar Hernández. Entonces le pedimos que por favor active el micrófono. Tiene la palabra, Muy buenos hermano. días a todos. Gracias. En esta mañana vamos a meditar en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 2 al 8. Dice así la palabra de Dios. A su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos el fruto de la viña. Pero ellos, tomándolo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a enviar a otro y a este lo mataron. Después envió otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y tomándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña.
Pasemos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pasemos a Juan 19, versículo 33 y 34. Juan 19, versículo 33. Le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pasemos a Zacarías, al libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Sigamos con Efesios 2. Si me escuchan, hermanos, Efesios 2. Efesios 2 del 4 al 6. Efesios 2 del 4 al 6 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Queremos agradecerle al Señor por su gran amor manifestado al dar su vida por cada uno de nosotros. Grande es su misericordia, su fidelidad. Nos libró del pecado y de la muerte y también nos ha bendecido con grandes bendiciones celestiales. Hoy exaltamos su nombre, su amor, el haber dispuesto su vida para rescatarnos. Que sea la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a buscar primero en Génesis capítulo 3 y versículo 15. ¿Me escucha bien, mi hermano? Listo, mis hermanos. Entonces, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nuevo Testamento, vamos a leer en Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mateo capítulo 28. Versículos 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar
donde fue puesto el Señor. Miramos en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Vamos a leer desde el 8 para tener una mejor claridad. Apocalipsis 20, 8 al 10. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, qué maravilla del amor de Dios. Después de que Adán y Eva desobedecieron, después de que entró el pecado a la humanidad, causando toda esa tragedia, antes de que se emitiese la sentencia sobre Adán y Eva, Dios trae esta gran noticia, esta primera gran noticia. Dice ahí la palabra en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya estaba la profecía del Mesías. Estaba la buena y gran noticia del Mesías. Qué promesa tan grande, la de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba anunciado de que Satanás iba a tener una enemistad permanente con la mujer en representación de la humanidad, en representación de la raza humana. Y dice que Satanás heriría al Señor y causó heridas, causó padecimientos, tal vez hasta la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo dio el golpe definitivo. Fue una herida mortal en la cabeza sobre Satanás y todos sus enemigos. De manera que esto viene a cumplirse en el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El Señor Jesucristo nació virginalmente. Fue concebido virginalmente y nació de una mujer. Y nació bajo la ley. Él como judío, como israelita, nació bajo la ley. Y vino en su condición de hombre, para someterse a la ley. La ley demandaba la muerte suya y mía, mi querido hermano y hermana. Pero el Señor vino para magnificar la ley. Él cumplió lo que la ley demandaba, la muerte del pecador, la muerte eterna en los tormentos del infierno. El Señor vino para ser el sacrificio y la ofrenda por nuestros pecados. Pero no se quedó en la tumba. Y es lo que vemos allí en Mateo capítulo 28, los versículos 5 y 6. Las dos Marías se habían ido el primer día de la semana, un día como hoy, a ver el sepulcro del Señor. Y se encontraron con semejante sorpresa. Se había dado un terremoto de grandes proporciones. Había removido la tierra, había descendido un ángel, y el ángel estaba sentadito sobre la piedra. ¿Con qué fin había sido removido en la piedra?
para que pudiese salir el Señor de allí, no, sino para que las mujeres pudiesen darse cuenta de que el Señor había resucitado. Esa sí que es otra noticia extraordinaria. La resurrección del Señor. Ahora que Cristo ha resucitado, Él es primicia de los que durmieron. El primero en resucitar para nunca jamás volver a morir. Y ahora el Señor tiene, digamos, el encargo de parte de Dios de juzgar a toda la humanidad. Dice que este ángel que se apareció a las mujeres, su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de ese resplandor los guardas quedaron como temblando, quedaron paralizados, quedaron como muertos. Pero el ángel les dice a las mujeres: no temáis vosotras, no temáis vosotras. Yo sé que buscáis ¿a quién? A Jesús, el que fue crucificado. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pues no está aquí, ha resucitado como él mismo lo había anunciado. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vengan y constaten ustedes mismas, que el Señor no está, él ha resucitado. Cristo resucitó. Qué gran noticia. Vale la pena, mis queridos hermanos, estar conectados, dedicar tiempo, todo lo que podamos para el Señor, porque estamos hablando de un Cristo vivo, de un Cristo glorificado, de un Cristo que venció al mundo, al infierno, al pecado, a Satanás. Él es el gran triunfador. Satanás, el engañador, pensaba salirse con la suya. Pero ¿qué pasó? Él es el gran derrotado ahora. Vemos ahí en Apocalipsis al Señor triunfando sobre todos sus enemigos, porque todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Y la tierra tiene que ser purificada. El malo no se saldrá con la suya para que el Señor pueda establecer su reino milenial. En el reino milenial Satanás será atado por 1000 años, pero al cabo de los 1000 años es suelto nuevamente. Pero sale a engañar, sale a provocar la última rebelión con todos los rebeldes que se van a dar en el milenio. Pero Dios hará descender fuego y azufre sobre ellos. Ahí será la derrota final de Satanás. Y en la eternidad, después del milenio, ¿qué dice la palabra allí en Apocalipsis capítulo 20, versos del 8 en adelante? El 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Fue lanzado allí donde estaban, dice, la bestia y el falso profeta. Y dice que fueron atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el futuro que al diablo le espera. Ese es el punto donde va a pasar por la eternidad. El lago que arde con fuego y azufre. Así que cuando el diablo nos recuerde nuestro presente, cuando nos acuse delante de Dios, hay que recordarle que a él no solamente es cuestión de tiempo, pero él tendrá que ir a ese lugar de tormentos por los siglos de los siglos. Nunca más volverá a salir de allí. El triunfo rotundo, el triunfo definitivo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos con el vencedor, mis queridos hermanos, con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado. Así que, alegría, hermanos, no estamos solos, estamos con el gran vencedor. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Gracias. Ahora en este momento queremos darle la palabra a nuestro hermano William, que ha levantado la mano. Mi hermano
William entonces tiene la palabra para que active el micrófono. Listo, ahí me escucha. ¿Me escucha, Jimmy? Buenos días. Listo. Bueno, entonces vamos a meditar en Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, 7. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El cumplimiento de estas escrituras acerca de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo lo podemos encontrar en los evangelios, y dentro de los evangelios está en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Si me escuchan, ¿no? Ajá. Listo. Juan, capítulo 18, versículo 28. Dice así: llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Quiénes está hablando? Los fariseos y todo el pueblo, los principales de Jerusalén. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dado a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey, que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis con la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que hoy suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces diciendo de nuevo: no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y más adelante ya podemos ver en el capítulo 19 del mismo Evangelio todos los padecimientos que le causó en el cumplimiento del profeta Isaías. Todo lo que vemos en Isaías 53 fue cumplido en los evangelios. Entonces nos lleva a pensar que en su inocencia, como dice, mi siervo justificará a muchos. Y dentro de esos muchos estamos nosotros. Y esta justificación no fue por, como lo decía nuestro hermano, no fue por obras, sino por gracia. Entonces, que el Señor bendiga su palabra.
Con gusto, hermano. Saludos para todos mis hermanos. Podemos ir a Apocalipsis capítulo 1, hermanos. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver aquí Juan saludando a las 7 iglesias, y en ese saludo presenta al Señor Jesucristo. Y podemos ver 4 cosas fundamentales en esos 2 versículos. Primero, la identificación del Señor. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién es? Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. O sea, su grandeza, su deidad. ¿Quién es Él entonces? Su identificación. Luego podemos ver en estos 2 versículos su obra incomparable. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El amor, ese amor incomparable del Señor Jesucristo. Ese amor que redime, ese amor que tiene la facultad de perdonar pecados. Ese amor, esa obra que tuvo el poder de abrir las puertas del cielo a todos aquellos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuyas obras nos llevaban a la condenación eterna. Pero Él es el que puede abrir esas puertas que nadie puede cerrar. Esa es la obra, su obra. Vemos en estos versículos también su misericordia. De repente lo podría interpretar de otra forma usted y pensar que es el regalo, pero lo que miramos allí es: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La obra del Señor Jesucristo va mucho más allá de la salvación, de que ya tengamos entrada ante la presencia del Padre Todopoderoso. Va mucho más allá. El Señor siempre pensando en lo mejor para sus hijos, como muchos versículos nos lo muestran. No solo tenemos la vida eterna, no solo nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, no solo tenemos el perdón, la reconciliación, la redención. El Señor nos ha hecho sacerdotes, como lo dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, pueblo suyo somos, y somos real sacerdocio para anunciar esas bonitas verdades del Señor. Y hay algo más también que nos dice que somos reyes. Pero sigamos, y termina este versículo 6 con la alabanza al Señor. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos 4 aspectos deben ser fundamentos en la vida, en el corazón, en la mente de todo creyente. Reconocer quién es Él. Saber qué hizo por nosotros. ¿Quiénes somos ahora? Y siempre dándole alabanza con nuestras palabras, con nuestras acciones. Un buen creyente va a tener esos 4 aspectos marcados en su corazón, puestos como un sello. Un buen creyente siempre va a hablar entonces y va a presentar al Señor Jesús como ese soberano de la tierra. Va a presentar su obra maravillosa que nos redimió de nuestros pecados. Va a recordar que somos sacerdotes no para estar de brazos cruzados, sino para trabajar, actuar, servirle.
y siempre dándole alabanza con nuestras palabras, con nuestros cánticos, pensamientos y acciones. Oh, qué grande obra la de nuestro Señor Jesucristo, qué grande es Él. Que Dios nos bendiga con su palabra, hermano. Gracias por esta oportunidad. Hermanos, buenos días. Gracias por este privilegio de poder encomendar al Señor este tiempo que sigue. Bendito Padre, Todopoderoso y Santo, una vez más estamos agradeciendo su bondad, su benevolencia para con nosotros, al permitirnos el aliento de vida un día más en esta instancia terrenal, en donde por su grande misericordia fuimos visitados por su Hijo amado, en quien usted tiene complacencia y que vino a pesar de la inmensa angustia que él tenía que atravesar acá en la tierra para poder comprarnos, pero vino porque nos amó primero. Gracias, Padre bueno, por haber provisto todo para nosotros, la reconciliación con usted por medio de su Hijo, nuestra esperanza a través de su resurrección, y también, Padre bueno, ahora nos disponemos a escuchar su voz a través de su palabra. Sagradas, perfectas y santas escrituras dispuestas para nuestro bien, porque en todo ha pensado usted, bendito Padre, no solo en nuestra compra, por medio de la sangre de su Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo, sino también en nuestra santificación por medio de su palabra. Escrituras, bendito Padre, que en esta mañana nuevamente se abren, que con la guía de su Espíritu Santo le pedimos ponga la guía para sus siervos que van a llevar el mensaje, bendito Padre, y que nosotros, nuestra alma sea alimentada y nuestra vida sea prosperada por el alimento espiritual no adulterado que de usted recibimos. Así se lo pedimos en el nombre precioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Sí me oyen bien? Ok. Vamos a leer algunas porciones que nos hablan acerca de estar en la presencia del Señor. Vamos a tomar como referencia el Evangelio de Mateo, capítulo 17, y vamos a leer en el versículo 1. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Hasta acá el Señor bendiga su palabra, y si hay oportunidad tocaremos algunas otras referencias. Bueno, he estado meditando un poco acerca de esta experiencia que los discípulos tuvieron con el Señor, y me hace pensar en ese versículo de los Salmos que dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hace conocer sus propósitos. Entonces, vemos que luego de un evento que antecede el capítulo 16, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Había una afinidad, había un propósito, había en el Señor algo que necesitaba que estos tres discípulos tuviesen una experiencia muy íntima con Él. Podemos estudiar en la Biblia creyentes o hombres que tuvieron la oportunidad de conocer la gloria de Dios. Tenemos el ejemplo de Moisés, tenemos otros creyentes que pudieron estar muy cerca de la gloria de Dios en su manifestación celestial. Entonces dice que Él los llevó aparte a un monte alto, y esto es una figura de la iglesia. Cuando el Señor nos toma aparte, Él no quiere que nos vinculemos con el mundo y sus actos, sus placeres, sino que Él nos toma aparte. Qué importante es que el Señor haga una separación. La palabra santo significa apartado para Dios. Y es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha apartado. Entonces, dice que los llevó aparte a un monte alto, y realmente nos habla de un lugar posicional. Cuando leemos en Efesios, él dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, qué oportunidad, qué privilegio, hermanos, el poder nosotros tener un lugar de intimidad con el Señor. Dice que, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El Señor cambió su apariencia terrenal a una apariencia celestial que podía ser contenida por los apóstoles, porque sabemos que si el Señor hubiese tenido su esplendor a plenitud, su gloria celestial a su plenitud, ciertamente aquellos hombres habrían muerto. Por tanto, no hay hombre que vea a Dios y viva en su gloria, en su esplendor. Es significativo ver cómo el Señor quiso que estos discípulos tuviesen esta experiencia íntima con Él. A veces me pregunto por qué no llevó a los otros discípulos. Y es que siempre vamos a encontrar en los evangelios este trío de creyentes que eran de alguna manera muy íntimos al Señor. Sabemos que el Señor no hace acepción de personas, pero como hacía referencia en los Salmos que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, pienso que en ellos tres había algo que el Señor tenía o quería mostrarle más de lo que los otros habían apreciado acerca de su propia vida. Entonces, dice el versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Quiero tomar, antes de entrar al versículo 4, una referencia que me llamó mucho la atención de Lucas capítulo 9 y el versículo 31, haciendo referencia al mismo contexto de la transfiguración. Lucas 9 y versículo 31 dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir
que iba Jesús a cumplir, en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Me llama la atención que el pasaje está relacionado en cuanto al uso horario a horas nocturnas, a un tiempo donde era de noche, y el Señor sube a un monte muy alto de noche. Realmente quienes pueden subir a montes altos de noche son personas montañistas, quienes se especializan en conocer las montañas. Y en Venezuela, en Caracas, hay una montaña que se llama el Ávila, y muchos excursionistas que han intentado subir y se les hace muy tarde, se pierden y no saben cómo llegar nuevamente a su destino. Entonces, pero aquí vemos que el Señor los lleva en un horario que no quizás sea el más normal para nosotros, pero que era un horario donde era sumamente íntimo. Y estando de noche, ellos estaban agotados por el día. Y pienso, hermanos, que ciertamente el afán y la ansiedad que cada uno de nosotros vivimos, sentimos, nos llevan a puntos donde nos agotamos, donde lo último que a veces hacemos es leer un versículo o tener un tiempo de oración con el Señor. Pero me llama la atención mucho que Lucas escribe que ellos estaban rendidos de sueño. Había una fatiga física. La naturaleza humana se hizo presente y ellos deseaban dormir. Recordemos que días después o años después, cuando el Señor estaba en el Getsemaní, ellos sintieron mucho sueño y no pudieron velar con el Señor una hora. Entonces, pero aquí ellos, a pesar de que estaban rendidos de sueño, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Y pensando en esto, quizás vivamos circunstancias donde nos cueste, hermano, estar despiertos, pero hay que hacer el esfuerzo para poder contemplar la gloria del Señor en nuestras vidas. Y estar despiertos, no hablo físicamente del dormir, sino estar despierto es tener un sentido espiritual alerta, porque cuando circunstancias como estas, donde no podemos congregarnos en una asamblea por este virus y por muchas otras circunstancias, espiritualmente podemos tender a dormirnos. Pero qué bueno es que a pesar de las circunstancias, estos hombres permanecieron despiertos. Y es bueno que esto sea de exhortación a nuestras vidas, procurar permanecer despiertos. Entonces, un poco más adelante de lo que hemos leído, dice que Pedro le dice, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, aquí quisiera hacer una pausa porque ¿cómo distinguió Pedro, cómo distinguió Juan y Jacobo que era Moisés y Elías? Ellos no tenían ninguna foto del perfil de ellos. Ellos no tenían realmente nada que pudiese identificar, mira, es que Moisés se vestía así, no, es que Elías se vestía así. Pero era notorio en la conversación del Señor que tenía con ellos, porque hablaban acerca de su partida, la manera como ellos hablaban y se relacionaban con el Señor. Qué importante es, hermanos, que nosotros podamos distinguir la palabra del Señor en nuestros hermanos, que uno pueda saber de quién está hablando y en qué tiempo está hablando. Hay una ilustración que he aprendido durante algún tiempo que cuando el Señor habla aquí con Moisés y Elías, Moisés representa la ley, el Pentateuco, y Elías representa el resto de los profetas.
Es claro de que no vamos a ver aquí nada del Nuevo Testamento porque no existía para el momento de esa revelación algo que los vinculara a el Nuevo Testamento. Sin embargo, uno puede ver aquí que el Señor, cuando los lleva a ese lugar de intimidad, está presente su palabra. Moisés y Elías nos hablan acerca de su palabra. Entonces, cuando queremos tener una comunión íntima con Dios, no solo basta la oración, es importante, pero también es importante, queridos hermanos, que tengamos presente su palabra, que ella sea el estandarte. Cuando vemos al Señor allí en medio de, nos hace pensar en la asamblea, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de. Y hay algo más que también sería interesante apreciar en la vida de estos hombres, y es que Moisés nos habla acerca de el creyente que partió para estar con el Señor, pero Elías nos habla del creyente que va a ser arrebatado en la venida del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque Moisés, él murió y el Señor le llevó. Y nadie conoce el lugar de la sepultura de Moisés hasta hoy porque el Señor llevó. Él lo sepultó. Y así es, hermanos, para muchos creyentes que han tocado partir de este mundo. El Señor les ha llevado a un lugar celestial y están con el Señor. Cuando vemos aquella ilustración que el Señor habló del rico y Lázaro, Lázaro estaba en el seno de Abraham, de manera que debe llenar de consolación, hermano, esta escritura, ver que los que han partido para estar con el Señor, ellos están en su presencia. Y Elías, que hasta ahora somos cada uno de los que estamos vivos, esperamos la venida del Señor. Recordemos que Elías fue arrebatado en un carro de fuego y Eliseo vio cómo él se fue y él decía, Padre mío, Padre mío. Qué bueno es, hermanos, uno poder apreciar en una lectura tan sencilla pero tan solemne acerca de 2 figuras que nos hablan de estar siempre en la presencia del Señor. Quizás estos 3 hombres, Jacobo, Pedro y Juan, no apreciaron el contexto o todo lo que Dios le quiso revelar en ese momento, pero ellos pudieron sentir la gratitud, el deleite de estar en la presencia del Señor. Tanto es así que Pedro dice allí que bueno es para nosotros que estemos aquí. Es verdad, hermano, que cuando nos reunimos, y así sea virtualmente, bueno es para nosotros que estemos aquí. Más que por el que habla, es porque el Señor está allí. El Señor sigue estando en medio de nosotros. Es algo reconfortante en medio de las circunstancias que muchos creyentes atraviesan, saber que bueno es para nosotros estar aquí. Y aunque nosotros acá en Ecuador anhelamos mucho estar en una asamblea y que por muchas circunstancias no hemos podido visitarles allá en Pasto, mas sin embargo nuestro corazón está en ese lugar donde están 2 o 3 congregados. Entonces, dice más adelante que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hubo una voz, un cuarto personaje que se hizo presente en esa reunión cuando estaba el Señor con Moisés y Elías. Y es que el mismo Padre hizo sentir su presencia allí. No solamente estaba el Señor, sino que también estaba el Padre. Ahora, aquella voz fue para Jacobo, Pedro y Juan. Esa misma voz que fue oída allí en el Jordán cuando el Señor era bautizado y que posiblemente Juan, el apóstol, la escuchó,
Aquí vuelve otra vez aquella voz a decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. ¿Quién de nosotros no se postraría al escuchar la voz de Dios? Esto nos habla acerca de lo que debe causar la palabra en nuestras vidas. Cuando escuchamos su palabra, ¿cuál es nuestra reacción, hermanos? ¿Simplemente la dejamos pasar? ¿O realmente sentimos el peso en nuestras vidas de humillarnos ante Él porque reconocemos que en nuestra humanidad no somos dignos de estar ante su presencia? Pero gracias a su misericordia y al sacrificio de su Hijo, es que Él nos ha permitido estar en su presencia. Por ello, más adelante también vemos que ellos se postraron, tuvieron miedo. El versículo 7 nos dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Qué impresionante, ¿verdad? Qué atención aquella, donde lo que más debe apreciar nuestra vida es solo a Jesús, no a más nadie. No, nuestra atención no se debe centrar en Elías, no se debe centrar en Moisés, no se debe centrar en las enramadas, sino que ellos, viendo solo a Jesús, no vieron a más nadie. Y esta experiencia, hermano, es algo que marcó la vida de aquellos discípulos. Uno puede, por ejemplo, de Juan decir, allá en Juan capítulo 1, y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bueno, ¿verdad? Fue esa experiencia para Juan, para que cuando él luego escribe este evangelio, él pudo decir, y vimos su gloria, apreciamos su naturaleza celestial. Toda duda esclarecida. No había en Juan ningún lugar para poder dudar de la esencia del Señor. Ahora, Pedro, cuando habla acerca de él, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora hay un detalle. Juan dice, vimos su gloria. Y Pedro enfatiza, oímos su voz. Son dos cosas, hermanos, que tienen que ir muy relacionadas en cuanto a esta vida íntima con el Señor. Ver su gloria, oír su voz. Ahora, esta referencia de la transfiguración, esta historia que vemos aquí, fue muy distinta en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor o Dios descendió para hablar con el pueblo de Israel, ¿qué era lo que se veía en aquel monte? Había un monte que humeaba, relámpagos, truenos, se estremecía aquella tierra. El pueblo de Israel tuvo temor y se retiró y solo Moisés pudo entrar en aquella nube. Pero aquí cuando Dios habla a aquellos hombres, solamente dice que estaba la nube, ¿verdad? Pero no habían rayos, no habían truenos, no había nada que de alguna forma pudiera generar miedo el acercarse a Dios. Ellos estaban ahí porque ellos conocieron al Señor. Y esto me hace pensar que solamente por la persona de Cristo es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Gracias a su obra en la cruz es que Dios pudo manifestarse en medio de aquella nube y dejar escuchar su voz. Qué dulce, hermano, es escuchar la voz del Señor. Qué agradable, qué deleite es esto. Hay un salmo, el salmo creo que es el 84,
que nos habla acerca de esta presencia del Señor cuando se deja oír. Dice Salmo 84:1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces, qué agradable, ¿verdad? Es poder, qué bueno es, como dijo Pedro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Bueno es para cada creyente poder estar en este lugar donde el Señor es el centro, donde abriendo su palabra podamos aprender de Moisés y de Elías acerca de su obra en la cruz, pero sobre todo tener la esperanza que no avergüenza de que bien sea que hayamos partido para estar con el Señor o que esperemos su venida mientras vivimos, ya sea lo uno o lo otro, estaremos siempre con el Señor. Entonces, que el Señor, hermanos, bendiga su palabra y espero que la palabra sea pues de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, Jimmy. Gracias a todos los hermanos que estamos conectados el día de hoy y también tal vez algunos que nos visite, que no es algo, que nos acompañe en esta reunión. Yo quisiera preguntar, ¿me escucha bien ahí, Jimmy? Ah, bueno, cualquier cosa, por favor, me comentas para acomodarnos aquí mejor. Bueno, vamos a orar. Yo quisiera orar para encomendar este tiempo al Señor. Te damos gracias, Padre, por esta mañana tan especial que nos has dado, que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos regocija pensar que tu presencia es lo que deseamos, que tu presencia nos acompaña. Y queremos también encomendar este momento en tus manos, en lugar de que podamos recibir, pues, tu palabra también, que nuestro corazón esté dispuesto para recibirla. Ayúdanos, nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo creo que hoy es un día propicio para hablar de algunas mujeres en la Biblia que indudablemente mostraron el corazón de madre. Algunas mujeres que hay muchas, yo solamente tomé como ejemplo a 5 y espero que podamos tocar algunos puntos de estas apreciadas mujeres que mostraron verdaderamente lo que es tener un corazón de madre. Y no quiero, digamos, hacer un culto para las madres, ¿no? Pero quiero llamar la atención de las hermanas en esta mañana y que sea el Señor, pues, hablándonos a través de su palabra. Vamos a leer en Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Y el versículo 2. Proverbios capítulo 31 y el versículo 2. Si hay una porción en la Biblia que puede ayudarnos a definir, a contextualizar el concepto de madre, precisamente es este versículo. Yo no digo que sea una definición exacta a lo que es una madre, pero me gustaría partir de este versículo y hablar en esta mañana. Proverbios capítulo 31 y el versículo 2 dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? Si pudiésemos a través de estas 3 preguntas que retan
al lector, aquel que escribe este proverbio, a pensar en una madre, a pensar en lo que define a una madre, precisamente es eso, esa pertenencia, ese fruto de las entrañas y esa oración contestada que hizo una madre para tener a su hijo. Entonces, yo quisiera hablar, es innegable decir que para sentir lo que siente una madre, pues hay que ser madre. Y uno como hombre es incapaz de tener esos sentimientos. De hecho, vamos a leer más adelante un ejemplo de un esposo que tratando de dar consuelo, era incapaz de entender lo que quería sentir su esposa. Entonces, definitivamente para sentir lo que siente una madre hay que ser madre. Hay que vivir como dijo, preguntó aquella mujer, ¿qué hijo de mi vientre? Eso solamente, esa sensación y esa experiencia, solamente la vive aquella mujer que ha llevado en su vientre a un hijo, que ha sido el fruto de una oración contestada, que ha sido la oración contestada de una mujer espiritual que dedicó desde la concepción de su hijo ese fruto al Señor. Entonces, la primera madre que quisiera tocar en esta mañana es Jocabed. Si yo tuviese el atrevimiento de preguntarle a la audiencia en esta mañana de quién era madre Jocabed, yo creo que todos al unísono podíamos contestar. Fue una mujer que al menos tuvo 3 hijos. Y vamos a leer en Números, capítulo 26. En Números, capítulo 26. Y el versículo 59. Números capítulo 26 y el versículo 59 dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. E inmediatamente pasemos, por favor, a Éxodo capítulo 2, versículo 2, Éxodo capítulo 2, versículo 2 dice, versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Yo voy a procurar hablar o mencionar a 5 madres que vivieron circunstancias cada una distinta de la otra. Unas circunstancias tal vez un poco más difíciles para unas que otras, pero que definitivamente bajo esas circunstancias estas mujeres mostraron ese corazón de madre. Fueron mujeres que indudablemente su fe les llevó a hacer lo que hicieron. Y para contextualizar a Jocabed, como toda madre, tuvo que llevar en términos normales 9 meses a aquel niño en su vientre. Pero, ¿cuál era la diferencia de llevar 9 meses aquel hijo en su vientre a hoy? Que aquellos niñitos estaban literalmente sentenciados a muerte. Por eso aquella mujer desafiando a una nación entera, desafiando a un decreto real, aquella mujer escondió a su hijo. Ella entendió que ese fruto del vientre que ella había dado a luz definitivamente iba a ser un niño que iba a representar, no sé si en ese momento ella lo veía así, pero iba a representar la salvación precisamente de toda una nación. Es innegable
el corazón valiente y la fe puesta en acción de Jocabe. Se habla de la iniciativa, se habla de la estrategia. Era una mujer con un pensamiento claro. Ella sabía que había un Dios y que ese Dios le había concedido el tener un hijo. Y por las ordenanzas y decretos de un rey impío, cruel, malvado, ella no iba a permitir que ese sistema, pongamos la aplicación mundanal, robase la vida de su hijo. Y yo quiero hacer una animación a nuestras queridas madres. Si hay algo que una madre debe sentir, si hay algo que una madre debe anhelar, es procurar la salvación de su hijo, rescatarlo o rescatarla del sistema mundanal en que vivimos. Aquella mujer desafió todo pronóstico y dice que se las ingenió y hizo un arca donde su hijo se salvó. Es impresionante lo que aquella mujer hizo. Yo no puedo imaginarme tal vez el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el desgarro que produjo en Jocabed cuando puso aquel niñito en el arca y lo echó al río. Ella sabía que algo tenía que pasar con aquella criatura. Ella sabía que había un propósito divino para su hijo. Y teniendo en cuenta esa habilidad que tuvo, mandó a su hermana, vigílalo. Algo va a pasar con mi hijo. Y uno se puede detener muchísimo tiempo en esta hermosa historia, pero quisiera adelantarlo. Y otro punto interesante es que dice el versículo 9. Dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Llama poderosamente la atención que hay un versículo, déjeme buscarlo, que dice, el versículo anterior dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Me conmueve pensar que aquella madre recibió la instrucción de criar a su propio hijo. ¿Y qué madre no hace eso? Ella incluso le dijo a aquella poderosa hija de Faraón, críamelo y yo te lo pagaré. Yo estoy segura que Jocabed, así fuese gratis, lo hubiese hecho, porque ella sabía que era su hijo. El deseo de su vientre estaba allí. Ella lo había visto no sé cuánto tiempo. Crió Jocabed a Moisés. Pero lo interesante es pensar que cuando este gran hombre de Dios se manifiesta, dice, él se manifestó a sus hermanos, no a los egipcios. Aquel Moisés había entendido que su verdadera y legítima familia eran los hebreos. Aquella mujer definitivamente le había inculcado y le había tal vez puesto esa carga a aquel niño. Nunca se te olvide de dónde vienes y quién eres. Es impresionante. Pero vamos a seguir porque no me puedo detener mucho, el tiempo pasa. Que el Señor pues les dé sabiduría a cada una de nuestras madres para ideárselas, ingeniar, buscar la manera de salvar a su hijo y después verlo crecer como un gran hombre de Dios. Vamos a ir por favor al libro de Samuel. Vamos a ir, perdone que se me perdió un poco por acá. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Y yo creo que aquí no es necesario mencionar a la madre o preguntarla porque ya todos nos enfocamos en Ana.
Había una mujer que estaba casada y este es el ejemplo que voy a utilizar para que veamos que muchas veces nosotros como los que somos casados eh, no entendemos, no comprendemos una necesidad tal vez espiritual de nuestra esposa, tal vez un deseo profundo que ella tiene. Pero vamos a leerlo. Dice el capítulo 1 del primer libro de Samuel, versículo 7, dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y dice el versículo 8, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Interesante esa pregunta. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y el versículo 15 dice, y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aquí podemos ver ahora a una mujer de oración, una mujer que sabía precisamente lo que era orar, derramar, como literalmente ella lo dijo, derramar su alma a Jehová, a Dios. Hermana, y yo quisiera animarla muchas veces, tal vez en su vida muy personal, hay deseos espirituales y necesidades que ni siquiera su esposo comprende. Aquel Elcana con toda la intención, porque dice que él amaba a Ana, y con toda la intención de consolar a su esposa le dijo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero incapaz de comprender la grande necesidad que tenía Ana de tener un hijo para dedicarlo al Señor. Ella oró al Señor y dijo, Señor, si tú contestares mi oración, yo dedicaré este niño todos los días de su vida. Qué hermosa expresión, qué compromiso la que movió a Ana a pedirle a Dios un hijo. Ella sabía que era una experiencia única. Cada año aquella mujer cuando subía a hacer digamos, la adoración, buscar de Dios, esa mujer sentía atribulación, sentía tristeza, estaba mal. Y vamos a ver más adelante cómo cambia. Dios contestó la oración. Ella claramente cuando presenta a Samuel, aquel sacerdote, Elí le dijo, yo soy aquella mujer. Y escuché una expresión una vez de un hermano que dijo, yo soy aquella mujer que tú me tuviste por ebria, que no supiste tal vez discernir y conocer la necesidad que había en mí. Pero yo soy aquella mujer que prometió, se comprometió con Dios a dedicar a su hijo. Y esta es la respuesta de mi oración. Ahí estaba Samuel. Ella cada vez que veía a Samuel, veía sí a su hijo, pero veía a un Dios que contesta las oraciones. Y hermana, yo la animo en esta mañana a que su vida sea una vida de ejercicio profundo en la oración. Tal vez somos nosotros torpes como esposos muchas veces, como hombres insensibles que tal vez no conocemos la necesidad de nuestra esposa, pero hay uno que conoce, hay uno que contesta, hay uno que responde al clamor de una mujer atribulada. Y uno ve el cambio profundo. Vuelvo y repito, de la misma manera que Jocabed, hay muchas cosas que decir de esta mujer, pero el tiempo pasa corriendo. Pero un detalle interesante, uno ve el cambio profundo. Vamos al capítulo 2 y el versículo 18. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino,
Y dice, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Uno entiende que esta mujer, si cada año antes del nacimiento de su hijo sufría cuando iba a ofrecer el sacrificio, ahora después que el Señor contesta la oración, ella añoraba cada año que llegara ese momento cuando iba a mirar, sí, a su hijo, pero cuando iba a mirar la oración contestada de Dios. Dice que aquella mujer mostraba una ternura especial por Samuel. Cada día ella le hacía una túnica pequeña. Y yo puedo tal vez solo imaginar la dedicación con la que aquella madre cada año tomaba esa tela y eso que representaba. Voy a ver la oración contestada de Dios. Aquel niño dice que desde pequeño, dice que el niño ministraba, el joven Samuel ministraba, y al finalizar de esa etapa dice, y Samuel creció, se hizo un hombre, un profeta de Dios. Aquella mujer, al ver esa dedicación de su hijo, pensaba, simplemente soy una sierva. Una oración contestada que se convirtió en un gran hombre que, digamos, guió a una nación a los pies de Dios. Pero vamos a seguir porque el tiempo nos va a alcanzar. Vamos a ir, por favor, al libro de Ruth. Al libro de Ruth, capítulo 1 y el versículo 1. Ruth, capítulo 1 y el versículo 5 dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Sí, yo no sé, muchas veces hablamos del libro de Ruth y enfocamos toda la historia del libro precisamente de Ruth, y creo que es algo normal porque el libro lleva su nombre y el énfasis, el enfoque tal vez de este libro es digamos, la gracia de Dios manifestada precisamente hacia una mujer extranjera. Pero yo quisiera hoy hablar de Noemí. Noemí como un corazón inmenso, incomparable de madre que tuvo y que lo mostró en el libro de Ruth. Y hay un dato curioso. La palabra, o el nombre, perdón, de Noemí se menciona 24 veces, al menos en este libro. Y el nombre de Ruth se menciona apenas 12. Entonces podemos entender que la importancia que le dio el autor precisamente a la vida de Noemí. Y decía que cada mujer de esta vivió circunstancias difíciles, circunstancias diferentes. Y tal vez alguna hermana puede identificarse con cada una de ellas dependiendo de las circunstancias que haya vivido. Pero Noemí quedó desamparada de sus dos hijos. Yo no voy a tocar aquí tal vez una parte muy sensible que es el fallecimiento de un hijo, pero sí hay algo que duele en el corazón de una madre y ver a sus hijos descender espiritualmente. Tal vez aquella mujer en el momento que su familia tomó la decisión de irse de Belén, de irse de la bendición tal vez que ella tenía, sí, pasando necesidades, pero estaba en el lugar que Dios quería que estuviese. No pensó que iba a sufrir la trágica experiencia de ver morir a sus dos hijos. Dice que aquella mujer entró en una amargura de alma. Eso es algo que solamente Noemí pudo experimentar y que tal vez alguna madre que lo haya experimentado sabe lo que es. Ella no volvió a ser la misma. Aquella madre, su corazón amplio,
había cambiado. Pero el libro de Ruth y viendo a Noemí, yo lo enfocaría la restauración de una madre con sus hijos o a través de sus hijos. Dice que Noemí tomó la decisión de volver. Fuese cual fuese su condición, fuese cual fuese el estado en que ella estaba, ella tomó la decisión de volver. Y dice literalmente, así volvió, así como estaba, triste, desamparada, destruida totalmente. Así volvió Noemí. Pero una mujer que no perdió el corazón de madre. Ella dice en el capítulo 3 de Ruth, el versículo 1 dice, hija mía, hablándole a Ruth, le dice, no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Tal vez aquella mujer recordando su experiencia pasada y tal vez preguntándose o haciéndose la misma pregunta a sus dos hijos, no te he de buscar hogar para ti, Malón, y que León, para que te vaya bien. Y lastimosamente la experiencia fue triste, pero ahora en la casa de bendición, en la casa de provisión, ella ve a Ruth y le dice, hija mía, era un corazón increíble el que tenía Noemí. No te he de buscar hogar para que te vaya bien. Y uno puede finalizar esta historia con la restauración de Noemí. Ella fue puesta otra vez en el lugar donde debía estar. Aquella mujer volvió a sentir, literalmente, dice en el versículo 4, capítulo 4, el versículo 15, dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Y dice, y tomando el versículo 16, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, no a Ruth, a Noemí. Ella, vuelvo y repito, literalmente volvió a sentir lo que se sentía, tener un hijo propio en su regazo. Y la historia vemos cómo se puede decir que finaliza esa genealogía con el nacimiento de nuestro Señor. Ella estuvo allí, ella fue parte de eso, una mujer restaurada, una madre restaurada, que llegó a ser parte de la genealogía del Señor. Pero tengo que volver a repetir, el tiempo creo que no nos va a alcanzar. Y seguir hablando de Noemí nos daría aquí, pues yo creo que la tarde. Vamos a ir ahora sí a Proverbios capítulo 31 y vamos a leer el versículo 1. Proverbios capítulo 31 y el versículo 1 dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Es algo discutido saber o conocer quién es el rey Lemuel, y yo aquí no voy a entrar en esa discusión. Simplemente hay personas o creyentes que son estudiosos y dicen que era el mismo Salomón. El libro de Proverbios en su mayoría fue escrito por Salomón. Salomón dice que escribió más de 3.000 proverbios. Y otros dicen que tal vez era Ezequías. Ezequías fue un rey que se encargó también de recopilar proverbios y adjuntarlos a este gran libro. Otros dicen que Lemuel era Lemuel, un rey que se llamaba Lemuel. No caemos en esa discusión, pero sí quisiéramos tal vez inclinarnos que era Salomón. Él dice la profecía con que le enseñó su madre. Aquí vamos a ver un retrato hablado, digamos así, de lo que es una madre. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente aquel hombre Lemuel muestra a través de su experiencia precisamente y hablando de una mujer virtuosa lo que era su madre. El tiempo llegó, no sé si tal vez me regalan unos minutos como para terminar, no sé, Jimmy. Sí. Sí, como para terminar, pues aquí a la mamá de Lemuel, no conocemos el nombre, pero
definitivamente no hace falta. Aquella mujer, vemos que con esas 3 preguntas mueve el corazón de Lemuel a pensar, ella es mi madre. A veces cuando yo era pequeño mi mamá me decía que yo era adoptado. Y, y bueno, entre risas y cosas, pero una vez tal vez dudaba yo, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero en fin, obviamente sabemos que no. Pero aquellas 3 preguntas hacen entender a Lemuel quién era su madre, el deseo para su madre, la intención que tenía su madre. Y ella le da algunas recomendaciones antes de que Lemuel se inspire precisamente en su madre a describir lo que es una mujer virtuosa. Y podemos comparar aquellas exhortaciones que daba su madre con lo que en el Nuevo Testamento habla acerca de las cosas que hay en el mundo y las vanidades de este mundo que son ilusorias, pasajeras. Eso era lo que instruía aquella madre a su hijo. Y ella dice algo que a mí me llama mucho la atención: abre tu boca. Aquella mujer sabía que le había dado alguna instrucción a su hijo para poder hablar. Y creo que es indudable pensar en aquel versículo que dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Aquella mujer obviamente no tenía ese versículo en mente, pero sabía que la palabra de Dios podía impactar no solamente la vida de su hijo, sino que él a su vez la podía transmitir a otros. Pero son las 11:32, vamos para mejor terminar y no me vayan a lanzar piedras. A partir del versículo 10 se describe aquella mujer virtuosa. Ahí hay muchas cosas que quisiéramos decir, pero podríamos notar algunas solamente. Uno, que era una mujer confiable. Era una mujer que dice que su marido está en ella confiado. El corazón de su marido está en ella confiado. Ella mostraba esa confianza y precisamente su marido veía en ella la capacidad de poder guiar a su familia. Pero si había algo que mostraba el corazón de esta mujer, es que era una mujer desprendida, compasiva. Dice que ella veía a los pobres y sentía compasión, dolor por aquellas personas. Pero algo que me llama la atención es que incluso se habla hasta de su aspecto físico, cómo se vestía, el cuidado que ella tenía, sin caer en lo vanidoso, sin caer en ese, digamos, lugar de vanidad, porque más adelante, al final del proverbio, uno entiende que no era su principio, no era su deseo mostrar vanidad al mundo. Pero algo que también llama la atención es que era una mujer que daba sin esperar recibir, y definitivamente ese es el corazón de madre, pero a su vez era una mujer que lo merecía todo. Al final del proverbio, el proverbista dice, dadle fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Tengo que cortar, no quiero extenderme mucho más. Me faltó Eunice y preguntaría si recuerdan quién es, de quién es hijo, Eunice o Eunice fue madre de quién. Pero quería finalizar con un mensaje muy especial para todas nuestras queridas madres. El Señor las ayude. Hay una responsabilidad definitivamente inmensa que no termina. Dice que Ana dedicó toda su vida al cuidado de Samuel. Ella lo dedicó toda su vida. Y Samuel, por más mayorcito que se puso, nunca dejó de ser esa oración contestada y ese hijo que Ana recibió. Que el Señor nos ayude y las ayude a ustedes, madres, a sentir esa grande responsabilidad y ese grande cuidado que tenemos. Hay algunos que tal vez no tenemos o no tienen a sus madres vivas, pero me lleva a pensar en aquel lugar de Apocalipsis, capítulo 14, dice que son bienaventuradas porque sus obras siguen con ellas. Han dejado un legado
han dejado una huella, una marca en esta vida y el Señor las honra y nosotros también por los ejemplos que nos han dado. Que el Señor nos ayude y que Él bendiga su palabra. Bueno, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu ayuda, por tu palabra. Gracias por habernos permitido elevar a ti también adoración. Gracias por pensar en lo grande que es nuestro Señor. Gracias por darnos esta oportunidad.